Hola a todos, a mis queridos estudiantes de octavo. Espero que se encuentren muy bien y a resguardo dentro de sus casas. Y a continuación, ya con un material enviado hace unos días atrás por la plataforma de Classroom, he decidido subir este video, en este caso a la red de YouTube, para que puedan tener mayor apoyo y ayuda y mayor cercanía con su profe y las clases de historia respecto al tema que tenemos en esta ocasión como el primer video, ya inaugurando esta lógica, para seguir más adelante con algunos otros temas de interés histórico y también académico. La clase de hoy día corresponde a el Renacimiento italiano, que fue donde surgió y otras curiosidades. Algunas son unas preguntas, otras son unas afirmaciones, pero de todas maneras vamos a ayudar un poquito con esta videoclase. Bueno, se supone que el Renacimiento italiano corresponde a un periodo dentro de la llamada Edad Moderna, de los siglos XV a siglo XVIII. De hecho, había un ejercicio que habíamos propuesto que era saber de este cuadro que está aquí, si ustedes lo conocían, lo habían visto en alguna parte, en algún video, película, diario, red social, de repente en alguna cosa ahí en Instagram, por ejemplo, eh, y saber también quiénes aparecen ahí. Solamente un dato, obviamente, podemos decir aquí que está la creación de Dios y el hombre. Y en este caso, uno de los seres más importantes a nivel humano dentro de la Biblia, Adán. La escena de la creación, Dios a punto de tocar y dar vida al primer ser humano masculino de la historia bíblica, al menos en ese caso. ¿Ya? Más adelante voy a contar algunos datos de esta escena y de otras obras de arte del Renacimiento. Como objetivo, conocer el movimiento conocido como Renacimiento y aplicarlo, en este caso, al arte italiano. Si bien vamos a hablar de historia, fechas, épocas históricas, ubicaciones geográficas, también vamos a darle un poco de espacio al arte italiano y aprovechar estos tiempos para tener un poquito más de información. Bueno, ¿qué es el Renacimiento? Fue un movimiento artístico nacido en el siglo XV en Europa, específicamente en las ciudades-estado en Italia. ¿Qué es una ciudad-estado? Rápidamente. Bueno, corresponde a un territorio dentro de un espacio mucho más grande. Podemos hablar de un país, un reino, en este caso, como había en Italia en el siglo XV, donde ciertas ciudades tenían una condición de independientes, tenían sus propias leyes, sus propios gobernantes y sus propias reglas. De hecho, muchas ciudades-estado durante el periodo de la Edad Moderna en Italia se enfrentaron militarmente para poder tener dominio de una sobre otra. Con el tiempo, obviamente, estas ciudades lograron establecer un acuerdo y con un rey, en determinado momento de la historia italiana, se reunifican o se unifican y conforman el Estado italiano como lo conocemos hoy día. Pero eso es parte de otra materia. Bueno, este movimiento artístico se basa en el rescate de conocimientos del arte, la arquitectura y la cultura, en el fondo, de la antigua tradición grecorromana. ¿Qué significa esto? Para poder recordarlo, toda aquella tradición proveniente de la antigüedad clásica, en este caso de Grecia y de Roma. Todos los artistas renacentistas, hombres y mujeres que existieron en aquellas épocas, creían que los griegos y los romanos habían logrado la perfección y por eso debían de ser imitados para el siglo XV. Como por ejemplo en esta primera obra que estoy mostrando a continuación, que corresponde al llamado El Discóbolo, obra del año 450 a.C., ubicado en la ciudad de Roma. Todos me imagino todos me imagino, creo que saben lo que significa esto. El famoso disco que es lanzado de un punto a otro por un deportista o un atleta y que actualmente sigue siendo un deporte olímpico como inició en aquella época de la antigua Grecia. Por lo tanto, ese es el periodo de renacimiento en términos prácticos y generales. Movimiento artístico ocurrido en Italia, dentro de las distintas ciudades-estado que más adelante vamos a ejemplificar, y con el énfasis de rescatar el conocimiento de todas las artes de la tradición de los griegos y los romanos. Otros datos de interés. Junto con el mapa de la Italia durante el Renacimiento, vamos a hablar de la importancia del antropocentrismo, que me imagino ustedes recordarán qué significaba este concepto. Ojalá que sí. Significa el hombre es el centro de todas las cosas. Tal como en Grecia y Roma, los artistas renacentistas inspiraban su arte en el cuerpo humano, femenino y masculino, resaltando cosas como el realismo
la belleza y la perfección de este, ¿ya? De ahí la importancia del antropocentrismo. Ciudades principales que fueron foco de renacimiento italiano, las ciudades de Florencia, Venecia y Roma. Si yo las busco acá, Florencia se encuentra justamente aquí, el territorio en verde de Venecia, y Roma, que estaría más o menos en este estado donde se ubican los estados pontificios. La extensión del Renacimiento italiano fue hasta el siglo XVI, del año 1500 en adelante hasta 1599. Había un ejercicio que buscaba la ubicación en el mapa, tal como lo acaba de hacer el profe, de ciudades como Florencia o Venecia. Ya Roma lo hemos agregado al ejercicio. El arte renacentista, ¿cómo funciona? ¿Qué estructura, qué cánones lleva para poder desarrollarse y lograr esta importancia? Bueno, hay algunas que yo les voy a contar. La primera, que es la más esencial, es basarse en el antropocentrismo. El hombre es el centro de toda la inspiración, como acabo de decir anteriormente. Por lo tanto, si el ser humano es el centro de esta inspiración, por ejemplo en la pintura, otro foco de base es la desnudez del ser humano, que es muy contrario al arte medieval, ya que el arte medieval negaba toda fuente de imagen a través de pintura u otro tipo de arte donde se mostrara el cuerpo humano desnudo, ya que eso iba en contra de la esencia de la Iglesia Católica, que pedía, entre otras cosas, tapar toda señal de imperfección humana. Por lo tanto, cubrir el cuerpo. La imagen que se encuentra acá es una escena de una obra de arte muy maravillosa que se encuentra en el Vaticano y que les voy a contar más adelante. Pero solamente para dar un dato, el centro de esta parte de la pintura que está acá representa la expulsión del paraíso de Adán y de Eva. Aquí se encuentran ambos recibiendo la manzana o este fruto prohibido de parte del demonio, por así decirlo, y luego, cuando Dios los descubre, son expulsados del paraíso. Tomando en cuenta esa escena, hablemos de los principios de proporción y armonía griega y romana. Tanto griegos como romanos consideraban que la armonía y la proporción está en la belleza y la perfección o incluso imperfección del cuerpo humano. Los músculos, las estaturas, las dimensiones entre hombre y mujer, por ejemplo las cicatrices, el color de la piel, siempre fueron detalles importantes en estas culturas y que los renacentistas toman también dentro de su arte. Y finalmente, el paisajismo, el interés artístico de la naturaleza. Si se dan cuenta, el paisaje que está detrás es parte de la escena, no es ni secundario ni está en tercer o cuarto lugar, también es protagonista. Por lo tanto, eso es importantísimo en los futuros ejemplos que voy a ir dando dentro de esta videoclase. Aquí hay una escena muy interesante también, o una pintura, que es el nacimiento de Venus, que es la mujer que aparece aquí al centro. Pero para hablar de ella hay que hablar también de dos grupos artísticos que fueron protagonistas dentro del Renacimiento. En primer lugar, el Quattrocento, como se pronuncia más o menos así, que correspondió o corresponde a los artistas del siglo XV, tales como Donatello o Sandro Botticelli, que es el autor, coincidentemente, del nacimiento de Venus, que se encuentra aquí. Y si mi memoria no me falla, ella representa a la diosa del amor y la prosperidad, y la fecundidad también dentro de la mitología romana, pero también de la griega. Y por otro lado está el grupo del Cinquecento o el Quinquecento, que es un grupo correspondiente a un periodo en donde se ubica el mayor apogeo del Renacimiento, que abarca en el siglo siguiente, el 480, o sea, el siglo XVI, desde el 1500 al 1599. Yo había dado un reto en casa para los que conocen mis tácticas ahí de datos freak en Classroom, y había preguntado qué tenían que ver las tortugas ninja con el Renacimiento. Prácticamente todos se dieron cuenta. Cuando yo hablo de Donatello o de Miguel Ángel, estoy hablando de artistas renacentistas que fueron tomados por los creadores de las tortugas ninjas y en honor a ellos los bautizan con esos nombres. Un pequeño dato freak para todo el mundo. Bueno,
Ahí también habíamos hecho un ejercicio. ¿Quién fue Venus en el centro del cuadro en la mitología romana? ¿Y qué simbolizaba? Bueno, nuevamente el profe les dio la pista. Bueno, dentro del grupo del Quinquecento, o el Cinquecento, encontramos a el mayor genio de todos, para muchos hasta el día de hoy, Leonardo da Vinci, autor de la famosa Mona Lisa, como se encuentra ahí en su retrato. Otro personaje también, Miguel Ángel Buonarroti, quien pinta los frescos de la Capilla Sixtina, que es la famosa bóveda que voy a mostrar a continuación, que aparece justamente ahí. Y finalmente Rafael Sanzio, que se ve un poquito más joven, quien es el que recrea, por ejemplo, el esplendor griego en la Academia de Atenas. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya un cuadro importante y bastante grande, en donde se muestran mucho del arte y el talento de, por ejemplo, Rafael Sanzio, la famosa Academia de Atenas. ¿Cuál es la gracia de este cuadro? Muy simple. Él reúne, obviamente de una manera ficcionada, ya que no todos los artistas o pensadores que están ahí vivieron en el mismo tiempo, no son de la misma generación, pero en este cuadro sí aparecen haciendo un honor a las artes, las letras, la historia o la filosofía. Al centro se encuentran Platón y Aristóteles, dos de los grandes pensadores de la filosofía y la matemática hasta el día de hoy, como también Sócrates, Heráclito o Euclides, que incluso Euclides, si no me equivoco, tiene una teoría en la matemática, ¿no? Pero ahora viene como el centro neurálgico de esta clase. ¿Por qué razón? Porque tenemos a la hermosa y bien ponderada Mona Lisa. Muchos saben que existe este cuadro, pero no todos tienen algunas nociones más básicas o centrales o incluso más extrañas de la figura que aparece ahí en la pantalla. Bueno, para contar un poquito la historia de la Mona Lisa. Según los historiadores y los que han descubierto este cuadro y que lo mantienen en el Museo del Louvre en París, el retrato de la Mona Lisa representa a Lisa Gherardini, que es la esposa de Francesco de Giocondo. De ahí que el nombre de Mona Lisa también se entiende como la Gioconda. ¿Mm? ¿Por qué la Gioconda? Porque es el apellido representado en el nombre del marido, en este caso de Lisa Gherardini. El significado de Mona Lisa en castellano significa la alegre. Hay un mito detrás también que voy a contar en breves momentos. Y Mona es el diminutivo en italiano de Madonna, que en este caso significan señora en italiano. De ahí que es Mona Lisa, la señora Lisa. ¿No? Ahí hay dos acepciones de un nombre que todos alguna vez han escuchado. Bueno, antes de avanzar rápidamente, voy a dar quizás algunos datos extras que se me escapan también y que aquí no aparecen. Bueno, al saber que es la esposa de Francisco de Giocondo, también hay que decir que, bueno, está ubicada en París, Francia. El artista Leonardo da Vinci la pintó entre 1503 a 1519 y hay varios temas como bien míticos. El cuadro no solamente está con un paisaje, que es parte de ese naturalismo o ese paisajismo que cubre una escena renacentista como la que aparece acá, pero no también la figura humana, la mujer que supuestamente aparece aquí, porque supuesto, algunos dicen que un hombre disfrazado, algunos dicen que es una mujer imaginaria de la mente de Leonardo da Vinci, o que era la misma Lisa Gherardini porque era una vecina que vivía al frente, pero nunca supo ella que fue pintada en un retrato. Es más, algunos hablan de que la sonrisa no es realmente una sonrisa, porque existen un par de ejercicios que demuestran o demostrarían que no es una sonrisa. Si uno mira fijamente la sonrisa, es seria. Pero si uno hace el ejercicio de mirar desde otros ángulos, el cuadro obviamente viéndolo de frente o desde otro ángulo, se va a notar un poquito más la sonrisa que está haciendo, gesticulando el rostro. Los ojos también, de hecho, cuando uno apunta o está en distintos ángulos, también la mirada te sigue. Pero bueno, han habido estudios muy extraños, un poco, no sé, freaks, como dato freak, de que hace unas cuantas décadas atrás un software hizo un estudio de que la sonrisa o la boca de la Mona Lisa es un 83% feliz. En otros estudios se dice totalmente lo contrario. Hay algunos investigadores e historiadores que dicen que esta es la madre de Leonardo da Vinci, ya que ella murió muy joven, o incluso la amante del mismo Leonardo da Vinci. Pero eso es parte de la mitología que cubre un cuadro que es muy famoso hasta el día de hoy.
Ahora sí, la famosa Capilla Sixtina. Bueno, esta capilla tiene mucha historia detrás, tal como la Mona Lisa, pero para ser un representante del arte renacentista podemos sintetizarlo en algunos datos. Bueno, esto es una bóveda básicamente que fue ordenada o fue pedida a Miguel Ángel Buonarroti por el Papa Julio II en el año 1508 y que termina de pintarlo recién en 1512, de una manera muy metódica, detallista y con las frustraciones que significaba pintar y poder escalar todos esos pisos para llegar incluso hasta el techo. Es una de las obras de arte más importantes de Miguel Ángel y por lo tanto del Renacimiento. En el fondo era decorar una capilla que prácticamente nadie había tomado en cuenta, pero por orden papal se transformó en esta belleza. Esta capilla está ubicada en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, en el estado del Vaticano, ahí en Roma. Y algunas de las obras que ahí están, por ejemplo, está prácticamente todo o gran parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la expulsión del paraíso, como les mostraba anteriormente, el Génesis, el origen del mundo, la creación de Eva y de Adán, la creación del Sol y los planetas, también de las aves, animales o plantas, la lucha de David y Goliat, o los profetas que eran los antepasados de Cristo. Hubo un tiempo en que fue restaurada esta capilla, entre 1980 y 1989, a finales del siglo XX, en donde se descubrió de que los colores y las proporciones eran más vivas que originalmente estaban. No todos estuvieron de acuerdo con esto, pero cuando se hizo la limpieza de manera muy metódica se descubrió que los colores eran muy fuertes de lo que se pensaba inicialmente. Ahora, no es derechamente necesario la actividad hacerla aquí, pero tomemos tres escenas de la bóveda de la Capilla Sixtina. Aquí hay una que ya hemos visto anteriormente, mucho más anteriormente, y otra que tiene un detalle no menor. ¿Por qué? Porque esta escena donde aparecen estos ángeles, que se ve con mucho lujo de detalles, se encuentra en esta parte de la capilla, al centro, y se ve muy de lejos. Y sería extraño suponer que tiene este nivel de detalle, pero ese es el nivel de perfeccionismo que tuvieron los artistas renacentistas. ¿Ven? En conclusión, con este video hemos intentado explicar muchas cosas de el Renacimiento italiano. Por ejemplo, de que fue un intento de repetir la perfección y belleza de los griegos y romanos. En el fondo, volver a las raíces. En segundo lugar, que el arte renacentista se mantuvo por más de 100 años e incluso podríamos decir que algunas de sus características hasta el día de hoy. Quizás no en la pintura, pero sí en otros movimientos artísticos. En tercer lugar, claramente, recordar y valorar los nombres que aquí hemos ejemplificado. Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, que hasta el día de hoy son personas muy famosas a nivel mundial. Y en cuarto lugar, y no menor, que este movimiento artístico contribuyó más y mucho más a la idea de que el hombre es el centro de toda inspiración, una visión antropocéntrica de toda fuente de arte y de creación que durante el Renacimiento y a lo largo de la historia se ha mantenido. Por lo tanto, hay una pregunta que se hizo también en su momento y podríamos agregar. ¿Crees que a la fecha aún hay una tendencia renacentista en el arte actual? Claramente, la hay. Pero ¿dónde podría estar eso? Esa es la segunda pregunta que yo puedo dejar en el aire. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero espero que les haya gustado y les haya servido todo este tipo de información para que el día de mañana podamos seguir haciendo videos y compartir entre nosotros todo lo que corresponde a esta historia. Un abrazo muy grande y que estén muy bien.